Singularidad, me decías. La singularidad viene de un término de la física, que es cuando una partícula cruza un hoyo negro, que matemáticamente se cae el espacio-tiempo, o sea, no, la realidad se rompe. Entonces, partiendo de este criterio, se ha denominado la singularidad tecnológica, que es cuando la inteligencia artificial supere a la inteligencia humana en todas sus capacidades y cuando ya esa inteligencia artificial pueda crear mejor inteligencia artificial, lo cual significa que esa inteligencia artificial mejorada va a poder mejorarse a sí misma, creando así un bucle de alimentación exponencial. Es como que se multiplica. Que se multiplica exponencialmente, porque ya cuando una inteligencia artificial pueda actualizarse y mejorarse, y esa nueva inteligencia artificial pueda mejorarse a ella misma, creando una nueva, y esa nueva mejore y mejore y mejore, sería lo que se llama una explosión de inteligencia hacia llegar a una superinteligencia, que ya ese es el escenario donde todo cambia, y por eso se le llama una singularidad, porque nosotros ni siquiera podemos entender lo que significa una superinteligencia, porque son órdenes de magnitud superior. O sea, nosotros seríamos comparados como a un chimpancé en la capacidad. Por ejemplo, un chimpancé que no puede explicar lo que es un iPhone, porque no puede, nosotros no podríamos entender lo que sería una superinteligencia. Ok, vamos ahí. Cuando yo de alguna manera preguntaba a mi comunidad para hacer este contenido, la pregunta que me hacían de manera muy específica, personas diferentes, Jan, era lo siguiente. Es justamente eso que tú estás diciendo. Cuando el Internet llegó, o sea, con todas estas redes sociales, los teléfonos inteligentes, yo no te puedo decir exactamente en qué momento surgió todo, porque todo fue como surgiendo, valga la redundancia. Sí. Lo que es real es lo siguiente, y es una sensación que casi todo el mundo se identifica. Nosotros hemos tenido que irnos adaptando e ir aprendiendo en la marcha, porque como que nos tomó por sorpresa. O sea, no fue que la humanidad recibió un curso general, ¿tú me entiendes?, de cómo utilizar un teléfono, de cómo comprender las redes sociales. Nosotros hemos ido aprendiendo en la marcha, las aplicaciones, toda la tecnología, cómo los teléfonos han ido avanzando. Todo hemos tenido que aprenderlo como en la marcha. Vamos a decir que la excepción son los más jóvenes, que ellos han crecido con una pantalla. Sí. Yo recuerdo la anécdota de un niño que fue a una casa, un bebé como de 3 años, que fue a una casa y vio un televisor, de esos televisores de antes, y le hacía así con el dedito. Mira, sí, porque él, o sea, él hacía así como, pero ¿por qué no? Porque claro, él conoce el iPad, entonces él trataba de mover la imagen y no podía. Entonces, mi pregunta es, si esto nos ha llegado de sorpresa, toda esta tecnología de teléfonos inteligentes, de aplicaciones, hemos tenido incluso que relacionarnos con un nuevo idioma, descargar, el upload, claro. ¿Tú me entiendes? No, que hay que actualizar la aplicación. Yo te pregunto, ¿va a pasar eso con la inteligencia artificial? O sea, porque yo creo que ese es el miedo que la gente tiene, que de repente tú tengas 500,000 robots en República Dominicana y tú digas, bueno, pero ¿qué pasó? O sea, yo no sé si me doy a entender, o sea, que esto te tome de sorpresa. Yo creo que ya está empezando, porque a partir de noviembre del año pasado, no sé si tú has escuchado lo que es el chat GPT, que es básicamente una inteligencia artificial que la mayoría de los jóvenes lo están utilizando. Yo creo que ya empezó el mainstream de la inteligencia artificial. Exacto, el mainstream, sí, ese es el término. Sí, ya empezó, y de hecho las redes sociales funcionan en base a algoritmos de recomendación, que son sistemas de inteligencia artificial. Pero el hecho de como que, o sea, yo creo que la pregunta va más en sentido si va a haber un shock de repente. Claro. Sí, yo creo que sí, y ya lo estamos viendo, y a medida que pasen, no los años, sino los meses, habrán nuevos y nuevos shocks. Entonces, vamos ahora a los robots, a Terminator, o sea, las máquinas, la guerra de la máquina y el hombre. O sea, espérate, vamos a poner esto en contexto. O sea, ¿en verdad un robot puede superar? No creo.
¿Puede superar qué? O sea, vamos a empezar por Silicon Valley y tu experiencia personal. Sí. ¿Hay algún elemento, algo que te haya cambiado en tu proceso de haber pasado por Silicon Valley? O sea, tú eres una persona de tecnología, tú eres una persona que te has ido autoeducando en un camino de ciencia. Sí. ¿Hay un elemento espiritual en todo esto? Sí, sí, porque yo creo la ciencia para mí es la herramienta, pero el propósito es un tema espiritual. Entonces, si existe, ¿tú crees en Dios? Depende cómo lo definan, pero ¿Cómo sí. tú lo defines? Yo lo defino como el source, como el origen La de todo, fuente, la fuente. exactamente. La fuente. Entonces, partiendo de eso, tú hablaste de la multiplicación. Sí, de exponencial. esta exponencial. Ujú. Hay una teoría por ahí, yo no quiero utilizar un término, pero vamos a decir que es una teoría espiritual, donde nosotros tenemos un programa como seres humanos. Sí. Es como que tú abres una computadora y entras a otra computadora y a otra computadora, y no sé si me doy, y es como que nos multiplicamos. Ajá. A eso le llaman que estamos dormidos. Sí. Y que son pocos los que están despiertos Claro. y conocen el Matrix. Claro, la Matrix, claro. Y Bueno, en Silicon Valley que se está creando la Matrix. Exacto. Entonces, mi pregunta es, estos robots, o sea, ¿pueden hacerle daño a la humanidad? O sea, esa es la pregunta. O sea, o realmente pueden hacerle el bien, o el que tenga el dinero, el que tenga el poder de movilizar esto, de crear esto, tiene un poder sobre la humanidad. O sea, yo quiero tratar de entender. 100% el que cree, el que esté creando Yo no la sé si máquina. estoy haciendo preguntas, pero no, es que no. 100% el que esté creando la máquina va a tener un poder sobre la humanidad. Sobre si puede crear bien o puede crear mal, puede crear ambos. Y siempre me preguntan el futuro, que cómo yo lo veo, si va a ser para bien o va a ser para mal. Yo creo que la historia muestra de que es para ambos. Igual Exacto. con la revolución industrial. O sea, la revolución industrial, lo que estamos viviendo hoy puede ser comparable con lo que pasó en la revolución industrial. Así como la revolución industrial creó esta sociedad de mayor abundancia, también fue una sociedad que produjo una bomba atómica, una bomba nuclear. y creó una desigualdad. Y creó una desigualdad. Entonces, Que bueno, que ha existido durante todos los tiempos, pero, Sí, que, exacto, pero que pero- con la revolución industrial, como tú dices, Exacto. es exponencial. y con el tema de la inteligencia artificial, es una nueva revolución industrial. Entonces, sobre si nos va a superar a los humanos, mira, actualmente la inteligencia artificial de hoy en día son inteligencia artificial particularizadas a un tema. Por ejemplo, la inteligencia artificial nos supera a nosotros en algo específico. Una inteligencia artificial que juega ajedrez va a superar al humano al mejor equipo humano jugando ajedrez. Sin embargo, esa inteligencia artificial que juega ajedrez no va a poder ganarte haciendo otra cosa. Pero es que yo lo que no entiendo es, si nosotros creamos a los robots y creamos la inteligencia artificial, ¿cómo es que ellos no van a pasar a nosotros? Por eso yo tocaba el tema del espíritu. Sí. El tema de, Sí. tú sabes, de esa otra inteligencia que no es artificial, Ajá. que es the source, que es la Ajá, fuente. ¿Tú entiendes? Sí. Y que está muy relacionada con ese trance por el que atraviesa una persona cuando se concentra mucho y que tiene un desarrollo mental, tú sabes, Sí. significativo. Ahí estoy hablando ya gente extraordinaria, Ajá. personas que son genios. Sí, el tema es que la inteligencia artificial no tiene que ver con el tema de la conciencia, porque eso que tú dices del espíritu, usualmente Sí, se claro, define como la sí, conciencia, la ¿verdad? conciencia. Entonces, actualmente, que de eso que yo estoy desarrollando mi tesis doctoral, no existe una teoría general de la conciencia para nosotros saber o poder definir, ni siquiera podemos definir lo que es la conciencia. Pero la conciencia es la que crea. Bajo el paradigma humano, sí. Pero quizás bajo el paradigma de la máquina pueden haber máquinas creadoras e incluso creativas sin necesariamente ser sujeto. Porque cuando tú le llamas espíritu, básicamente es sujeto. Por ejemplo, puede un animal, un gato, un perro. El gato tiene espíritu o el gato tiene alma.
el gato definitivamente es un sujeto. Nosotros entendemos que el gato es un sujeto. Podemos entender cómo la máquina va a superar al gato sin ser sujeto, por ejemplo. Entonces, nada, básicamente la inteligencia artificial cada vez irá superando al humano en diferentes áreas y tareas cognitivas, pero si llegará a ser consciente, eso es una pregunta que yo creo que es la pregunta más importante de este siglo. Pero primero tenemos que nosotros reformar la ciencia para poder entender lo que es la conciencia. Vámonos a una pausa. Regresamos con Jan García Perich.